Y después de esta interesantísima entrevista, pues estamos en Entre Amigos compartiendo con ustedes esas historias que vale la pena conocer en punto de las 3 de la tarde. Es un gusto saludarlos. Mi querida Judy Lizalda, muy buena tarde. Buenas tardes, Carito, buenas tardes para todos ustedes. Hoy con un tema muy especial que nos va a llegar mucho al corazón y de ese tema nos tenemos que impregnar todos, verdaderamente. Edna Magali Ayala Hernández es una joven que por circunstancias difíciles, como lo es el conflicto armado, un día llegó a Cali tras muchos años de llevar su historia en silencio y luchar por salir adelante. Edna se dio cuenta que debía a través de su historia ayudar a más personas que como ella han sufrido de esta problemática en nuestro país. Y hoy su sueño se ha hecho realidad a través del proyecto Desvictimízate. Es que Edna hace de todo y sabe de todo porque graduada en Derecho Administrativo, magíster en Dirección Comercial, magíster en Derechos Humanos, de Cultura y de Paz, y además maneja la parte de comunicaciones, es la jefe de comunicaciones de la Secretaría de Salud del Departamento de Edna. Gracias por estar aquí, gracias por venir. Mil gracias a ti, Judy, por esta invitación maravillosa. Qué perfecto momento para poder acompañarlas y contarles sobre buenas noticias en pro de la paz y la reconciliación. Exactamente, y usted que ha sufrido todo esto de la persecución, todo esto del conflicto armado, pues debe haber sido muy doloroso tener que haber dejado su pueblo, San Antonio en el Tolima, y venirse a buscar otro ámbito, otra dirección en su vida. Así es, Judy, fue un momento de mucho aprendizaje que me llevó a vivir el conflicto armado. Yo llegué a Cali tras el desplazamiento forzado ya en el 2004, después de que en 1997 perdí a mi padre por no cumplir una vacuna a un grupo alzado en armas, y fue muy fuerte iniciar de cero, tener que dejar absolutamente todo encerrado en aquella casita en mi San Antonio del Alma para reiniciar, pero para mantenerme con vida, así que todo era posible y necesario para poder estar viva y con mi familia. Edna, ¿cómo es ser víctima del conflicto armado? Porque lo vemos desde nuestra perspectiva y a veces sentimos cierta prevención con las personas. De hecho, quien es víctima del conflicto armado trata de no hablar de ello en los primeros momentos, cuando se enfrenta precisamente a una ciudad diferente, a una sociedad distinta, prefiere no hablar de ello y queda en el silencio, y es muy doloroso no hacer esa catarsis. ¿Cómo es ser víctima de un conflicto armado? Claro, tú lo has dicho supremamente bien. Mira, yo viví eso mismo. Por más de 8 años fui víctima, y no solamente porque así me llamara la ley, sino desde el actuar. Estaba muy llena de rabia, de dolor, de frustración, unos momentos de depresión también muy, muy fuertes. Cada vez que era el cumpleaños de mi papá, una fecha importante, o por lo menos los 31 de diciembre que sonaba esa pólvora, para mí era el sonido completo de una noche en medio del conflicto armado. Caramba. Era muy, muy fuerte para mí, y era necesario hacer algo con ese pasado, porque de verdad que tocaba fondo en muchos momentos de mi vida, y el ser víctima no me permitía ni siquiera contar mi pasado. Era imposible hablar de lo que había ocurrido, era imposible hablar de lo que llevaba a cuestas, y empezar a contar, a soltar, realmente para mí fue sanador, y además tomar la decisión de perdonar, porque no la puede tomar nadie más. Nadie más puede decidir cuándo soltar, cuándo empezar a transitar, a ser desvictimizada, sino cada uno de nosotros. Y yo tomé esa decisión en medio de mucha crisis, y hoy puedo dar fe que se puede aprender a caminar con el pasado, que se puede perdonar, que fue la decisión más sanadora que yo he tomado en mi vida, que se puede transitar y que se puede aportar a la paz única y exclusivamente con una mirada de desvictimizada. La resiliencia ha sido su bandera, y lógicamente usted se considera sobreviviente desvictimizada. Por eso creó la Fundación Desvictimízate. Así es. La Fundación Desvictimízate nace cuando yo conocí el desplazamiento forzado, Judy, y me he ido a preguntarle a la gente, con mi mamá y con mi hermanita, mi mamá herida en ese momento en un hecho de violencia también, y le preguntábamos a la gente, oye, ¿dónde puedo ir? A quienes nos están viendo allá en televisión, si les pregunta a una víctima, ¿dónde puede ir? ¿A qué entidad puede acercarse? ¿Dónde puede acceder a su ruta de atención? No se imaginan lo doloroso que fue para mí haberle preguntado a muchísimas personas y que no tuvieran respuesta real.
de la entidad que podía acceder. Increíble. Muchos años después volvimos con unos amigos, les propuse, oigan, salgamos a la calle porque esta pregunta para mí fue tan fuerte y hagámosela de nuevo a la gente. Y vaya sorpresa, después de muchos años la respuesta seguía siendo igual. ¿La misma? Aquí en Cali, lo mismo. Entonces salimos a preguntarles a muchos, no sé, no tengo ni idea. No, vaya de pronto a una fundación, de pronto a la policía, de pronto a la alcaldía, de pronto. Y es que una respuesta de este tipo puede salvar la vida de una víctima. Está en esos momentos en peligro, está en esos momentos asustada, está en esos momentos con mucho temor, mucho dolor. ¿Por qué no dar una respuesta positiva y de verdad la puntual? Así que en ese momento nació la Fundación Desvictimízate, que a través del canal de YouTube enseñamos a la gente cómo acceder a la ruta de atención de víctimas, dónde ir, cómo declarar quién es una víctima. Y en este momento, ¿cómo estamos? ¿Ha servido la Fundación? ¿Ha servido tu trabajo y tu dolor? Sí, ¿sabes? Hemos dado muchísimos pasos, hemos podido orientar y acompañar a muchas víctimas también de la mano con mi esposo, que es ahorita el director de la fundación, quien es abogado y les brinda acompañamiento jurídico también, y les hemos podido acompañar para que ese proceso, pues en ese proceso no se sientan solos. Y además también, Judy, yo creo que el paso no solamente es con víctimas. Hoy en día reconocemos que el trabajo no es solamente con quienes han estado afectados, sino con las víctimas indirectas del conflicto armado también, con excombatientes también, con funcionarios, con estudiantes. Por eso que hacíamos en nuestro canal de YouTube se fue también transformando y se convirtió en lo que hoy llamamos un conversatorio que se llama Desvictimicémonos, que lo hacemos en cualquier lugar que nos inviten, a la sala de la casa, si sea un corazón que toquemos, ya es ganancia. Total. En él son 4 pasos. Trabajamos la reconstrucción de la memoria histórica para reconocer qué ha ocurrido en nuestro territorio, principalmente en el Bogotazo, cuáles fueron esas consecuencias que llevaron a esta historia que nos ha tocado a las nuevas generaciones. Les comparto un poco de mi historia de vida en el marco del conflicto armado, pero desde una mirada desvictimizada. Y también les invito a sensibilizarse un poco desde la empatía para entender que quienes han estado en el marco del conflicto son seres humanos, víctimas y excombatientes, todos seres humanos con sueños, con familias. Y que yo les voy a preguntar a ustedes y a nuestros televidentes también, si en estos momentos les preguntaran, bueno, alce la mano, ¿quién puede hacerlo si no ha tomado una mala decisión en su vida? ¿Quién no ha tomado una mala decisión? Todos. Todos. ¿A cuántos hemos afectado? Mamá, papá, hermanos, primos, amigos, ex amigos, porque ya tomamos la decisión de cerrar esa amistad. ¿Tenemos la capacidad moral de juzgar a otros sin importar las consecuencias? Complejo. Difícil. Edna, hablando de la magia de perdonar, a la que usted se refiere en sus conversatorios, poniéndose en el lugar de su papá, si su papá estuviera vivo, ¿usted cree que perdonaría a sus victimarios? Sí, yo creo que el mejor regalo que me dio mi papá fue haberme educado con amor. Mi papá tenía un corazón tan lindo, que era siempre reconocido por eso, por su don de gente, por estar siempre presto a ayudar. Entonces creo que ese fue como su mayor regalo, y estoy segura que también desde el ejemplo me hubiera enseñado también a tomar la misma decisión que he tomado ahora, que es perdonar. Pues regresamos en un momento ya para entrar en Desvictimizándome. ¿De dónde sale el libro? Más allá de lo que pasó con su familia muy cercana, ella descubrió que esa violencia había tocado a su familia mucho antes. Así que ya regresamos para que ustedes conozcan de primera mano cómo fue encontrar esta oportunidad de un libro que les recomendamos. Estamos en Entre Amigos. Regresamos con nuestra invitada, Edna Magali Hernández. Y es que además de la fundación, de hacer tanto trabajo, le ha dado tiempo para publicar un libro, Desvictimizándome. Y ese libro fue presentado en Nueva York. Allí tuvieron una audiencia en la ONU, y eso debe haber sido algo muy reconfortante para usted, para su trabajo. Y además, ¿qué le dijeron? Pues Judy, fue mágico tener la posibilidad de estar representando a mi país en la ONU, en Nueva York. Estuve respondiendo a una invitación que me hizo la Universidad para la Paz de Costa Rica, de donde soy también egresada a través de la Maestría de Derechos Humanos y Cultura de Paz que hice en la Javeriana, en alianza con la universidad allá en Costa Rica, donde estuve también formándome. Y fue maravilloso tener la posibilidad de estar de la mano con conocedores como Ramu Demoran, como Michael College,
y también con muchos otros expertos como los docentes de la Universidad para la Paz de Costa Rica, quienes sumaron también para hacer mucho proceso en conjunto, porque muchos a veces hacemos cosas aisladas, pero unir esfuerzos realmente genera importantes resultados y es lo que vamos a trabajar también de la mano con muchos conocedores. Oh, maravilloso. Miren, este libro inicia en una tesis que le permite a Edna Magali hacer catarsis, ir a su terruño, revivir los pasos, recordar y también encontrar historias que finalmente están consignadas en este libro que guarda todas esas memorias que usted vivió y usted dice, lloré todas las entrevistas porque me di cuenta que muchas personas han tenido muchos más dolores de los que yo he tenido. ¿Cuántas Magalis encontró usted en el camino a San Antonio o en San Antonio? No solo en San Antonio, Caro, en San Antonio y en Río Blanco, porque en Río Blanco Tolima, es donde fui a hacer mi recorrido y que es lo que van a encontrar en el libro, es el recorrido que me acompañan a hacer por las montañas rioblancunas hasta llegar al Cañón de las Hermosas, que fue donde se vivió la violencia bipartidista fuertemente, la violencia también posterior entre liberales limpios y comunes, una violencia que vivió mi primera generación de desplazados, que es mi abuela. Y allí encontré muchas personas, muchas víctimas también, que ni siquiera han declarado por el temor, por el dolor. En aquel entonces todavía estaba muy latente el conflicto armado allí. Y se hablaba que incluso estaba Cano en aquel territorio cuando yo estuve, y era muy fuerte el conflicto aún. Escuché muchos, lloramos en conjunto, soltamos juntos y espero haber podido también sumar desde la reflexión con ellos y que a muchos también se dieron la posibilidad de narrar su historia, que lo van a encontrar en Desvictimizándome, que tiene 5 miradas. La mirada de mi abuela, que vivió la violencia bipartidista, la mirada de Francisco, quien vive aún en el territorio, quien me permitió conocer la geografía de la violencia, el Davis, la mirada también de Antonio, que hizo parte del ejército durante la época bipartidista, de la violencia bipartidista, la mirada de Jorge Alfonso Hernández, que es un historiador, un concejal también en ese momento del municipio, que nos contó unas historias muy fuertes que se vivieron allí en Río Blanco, incluso uno de sus corregimientos fue Pueblo Fantasma. Sí. Muy fuerte, se vivió el conflicto allí también, y la mirada mía, pero no como víctima, sino como protagonista actuante para entender el papel que han jugado los medios de comunicación en el marco del conflicto armado, pero también para entender, como las nuevas generaciones, cómo nos ha tocado el conflicto y que es posible transitar, que es lo más importante. Ni siquiera yo lo creía, que era posible soltar, que era posible aprender a contar mi historia, que era posible estar en paz, que era posible estar tranquila, que era posible sentarme con un excombatiente. Nunca lo imaginé que fuera posible, porque eran los monstruos que habían estado en mi vida todo el tiempo. Hoy tengo grandes amigos que por circunstancias diferentes hicieron parte de grupos armados como las FARC y me retan porque también están sumando a la paz, están trabajando con jóvenes, están trabajando en las aulas y hoy en conjunto incluso hemos tocado escenarios. Tuvimos la posibilidad de estar con el Papa Francisco, con algunos excombatientes, y yo tuve el honor de ir también en nombre de las víctimas cuando vino aquí a Bogotá. Y pues fue maravilloso poder compartir con los seres humanos también, que yo veía antes como los que causaban el dolor, pero con quien hoy también aprendimos a construir. Edna Magali, usted tiene muchas experiencias y muchas cosas bonitas, y hay una lucha por la paz, pero usted se siente acompañada. ¿Usted cree que las instituciones educativas están cumpliendo a cabalidad con la Cátedra de Paz? Pues precisamente yo hago parte de la Secretaría de Educación del Valle del Cauca y descubro que se están haciendo muchísimas actividades importantes y en articulación. Hoy yo quiero ser más aliada de ese proceso y precisamente para eso es el libro también, que sea una herramienta para la Cátedra de Paz, que sea un insumo que puedan utilizar los docentes en el aula, que los chicos lo puedan leer, no solamente en las instituciones educativas mientras están en el bachillerato, sino también en las universidades, que haga parte de ese acompañamiento en las clases para historia, para paz, para género, para reconstrucción de memoria, que sea un espacio para que todos se lo disfruten, me acompañen en el viaje también a conocer la geografía de la violencia y también caminemos juntos para que reflexionemos cómo podemos aportar a la paz, porque cada uno de nosotros debe ser un protagonista. No esperemos que la paz la haga el Estado o la hagan los externos. Son paces, como nos habla también la paz imperfecta de Muñoz, son paces chiquitas que cada uno construye en su territorio y que suman a esa gran paz.
Pues esta muchacha que un día entró al aula con un traje típico a presentar su tesis y a cantar, hoy nos muestra este libro. Gracias, Edna Magali, por estar en Entre Amigos. Este es un espacio financiado por el Fondo Único de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones, FUTIC. Nos vemos el próximo jueves. Sí, nos vamos, pero el próximo jueves aquí estaremos. Felicidades.